Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, tu fuente número uno para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las celebridades, el amor, el drama y todo lo que está en medio. Yo soy, y estoy muy emocionada de tenerte aquí hoy. Prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy es, francamente, explosivo. Estamos hablando de una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía, una belleza que ha conquistado corazones en todo el mundo, Hande Erçel. Pero no solo hablaremos de su éxito profesional, sino de algo mucho más personal, algo que ha sacudido los cimientos del mundo del corazón. Hoy vamos a sumergirnos en una confesión íntima, revelaciones impactantes que Hande Erçel ha hecho públicas, generando un torbellino de reacciones y especulaciones. Vamos a analizar qué fue lo que dijo, cómo lo dijo y sobre todo por qué lo dijo. ¿Está relacionado con su relación actual? ¿Tiene que ver con un proyecto futuro? ¿O es simplemente una necesidad de compartir una parte vulnerable de sí misma con el mundo? Todo esto y mucho más, lo analizaremos a fondo. Pero antes de que empecemos, quiero pedirte un favor rapidito. Si te gusta el contenido que hago, si te apasiona el mundo del espectáculo tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal. Es gratis y te aseguro que no te perderás ni una sola exclusiva, ni un solo chisme jugoso. Además, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Hande Erçel ha sido un nombre recurrente en las portadas de revistas y en los titulares de noticias durante años. Su talento, su belleza innegable y su carisma arrollador la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en telenovelas como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz, y por supuesto, la exitosísima Sen Kalkapm, donde compartió pantalla con el igualmente talentoso Kerem Bürsin. Su química en pantalla con Kerem, por cierto, trascendió la ficción, dando lugar a una relación sentimental que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación entre Hande y Kerem terminó, dejando a sus seguidores con el corazón roto. Desde entonces, la vida amorosa de Hande ha sido objeto de intensa especulación. Se la ha vinculado con varios nombres, y aunque ella siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo, los rumores no han cesado. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto. ¿De qué confesión íntima estamos hablando? Pues bien, hace apenas unos días, Hande Erçel concedió una entrevista a una reconocida revista de moda turca, Vogue Turkey *. Hasta ahí, todo normal. Hande suele conceder entrevistas de vez en cuando, hablando de sus proyectos, de sus rutinas de belleza, de sus inspiraciones. Pero en esta ocasión, algo fue diferente. Durante la entrevista, el periodista, con mucho tacto y profesionalismo, tocó un tema delicado, la salud mental. Y fue ahí, precisamente ahí, donde Hande Erçel se abrió como nunca antes. Reveló que a lo largo de su vida, ha lidiado con problemas de ansiedad y estrés. Dijo que a pesar de su éxito y su aparente felicidad, ha tenido momentos muy difíciles, momentos en los que se ha sentido abrumada por la presión y la exigencia del mundo del espectáculo. Pero lo más impactante de todo fue cuando habló sobre cómo ha aprendido a manejar estos problemas. Compartió que ha buscado ayuda profesional, que ha aprendido técnicas de relajación y meditación, y que ha encontrado consuelo en sus amigos y familiares. Además, enfatizó la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental, de romper el estigma que aún existe en torno a este tema. Es importante recordar que no estamos solos, dijo Hande en la entrevista. Todos tenemos momentos difíciles, todos luchamos con nuestros propios demonios. Lo importante es buscar ayuda cuando la necesitamos, y no avergonzarnos de ello. Esta confesión de Hande Erçel ha resonado profundamente en sus fans y en el público en general. Muchos han elogiado su valentía por hablar abiertamente sobre un tema tan sensible. Han agradecido su honestidad y su vulnerabilidad, y han expresado su admiración por su fortaleza. La entrevista se ha convertido rápidamente en viral, traducida a múltiples idiomas y compartida en redes sociales con el hashtag #Hande Erçel Consciencia Mental. Pero por supuesto, también ha habido críticas y especulaciones. Algunos han acusado a Hande de utilizar este tema para generar publicidad, de querer llamar la atención. Otros han cuestionado la sinceridad de sus palabras, argumentando que es difícil creer que una persona tan exitosa y hermosa pueda tener problemas de salud mental. Se han desatado debates en foros online y en las secciones de comentarios de diversos portales de noticias, con usuarios divididos entre el apoyo incondicional y el escepticismo absoluto.
Yo personalmente creo que estas críticas son injustas y desacertadas. Creo que Anne Ercel ha demostrado ser una persona genuina y auténtica. Creo que su intención al hablar sobre su salud mental es sincera y noble. Creo que quiere ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares, y que quiere contribuir a crear una sociedad más comprensiva y empática. Su equipo de relaciones públicas no ha comentado sobre la reacción del público, manteniendo una postura de respaldo absoluto a la libertad de expresión de la actriz. Además, es importante recordar que la salud mental no discrimina. No importa si eres rico, famoso, hermoso o talentoso. Los problemas de ansiedad, estrés, depresión, pueden afectar a cualquiera. Y el hecho de que Anne Ercel, una figura pública tan influyente, hable abiertamente sobre este tema, puede ser de gran ayuda para muchas personas que están luchando en silencio. Psicólogos y terapeutas han aplaudido su iniciativa, considerándola un paso importante para normalizar la conversación sobre salud mental y animar a la gente a buscar ayuda. Ahora bien, ¿cómo afectó esta confesión al mundo del corazón? Pues, como era de esperar, la reacción fue inmediata y masiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios, tanto positivos como negativos. Los medios de comunicación cubrieron la noticia ampliamente, y se generaron debates en programas de televisión y radio. Los programas de Chimentos y las revistas del corazón se vieron obligados a adaptar sus contenidos para abordar el tema con la seriedad que merecía, al menos por un tiempo. Algunos, como mencioné antes, elogiaron la valentía de Anne. Otros, sin embargo, aprovecharon la ocasión para criticarla y atacarla. Y por supuesto, no faltaron los que intentaron vincular esta confesión con su vida amorosa, especulando sobre si su relación con Kerem Bürsin había contribuido a sus problemas de salud mental. Se desempolvaron viejas entrevistas y publicaciones en redes sociales, buscando pistas o indicios de los supuestos problemas emocionales de la actriz durante su relación con Bürsin. En este sentido, es importante ser cautelosos y no caer en conclusiones precipitadas. Es fácil especular y sacar conclusiones basadas en rumores y chismes. Pero es fundamental recordar que estamos hablando de la vida personal de una persona, y que tenemos que ser respetuosos y considerados. Los fans de Kerem Bürsin por su parte han salido en defensa del actor, argumentando que responsabilizarlo por los problemas de salud mental de Anne es injusto y simplista. Anne Ercel ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Ha superado obstáculos, ha enfrentado críticas, y ha sabido reinventarse una y otra vez. Estoy segura de que esta confesión íntima no la debilitará, sino que la fortalecerá aún más. Y espero que su valentía inspire a otras personas a hablar abiertamente sobre sus propios problemas de salud mental, y a buscar la ayuda que necesitan. Además, su gesto podría abrir puertas a futuras campañas de concientización y recaudación de fondos para organizaciones dedicadas a la salud mental en Turquía. Más allá del drama y la especulación, la confesión de Anne Ercel plantea preguntas importantes sobre la presión que sufren las celebridades y la importancia de priorizar la salud mental en una industria que a menudo glorifica el éxito a cualquier costo. La constante exposición a la crítica pública, la exigencia de mantener una imagen perfecta y la falta de privacidad pueden tener un impacto devastador en el bienestar emocional de los artistas. El caso de Anne Ercel sirve como un recordatorio de que detrás de las portadas de revistas y las alfombras rojas, hay personas reales que luchan con sus propios problemas y desafíos. Su valentía al compartir su experiencia personal puede ayudar a desmitificar la salud mental y a crear un espacio más seguro y comprensivo para que otros también puedan hablar abiertamente sobre sus propias luchas. Además, la confesión de Anne podría tener un impacto significativo en la forma en que la industria del entretenimiento aborda la salud mental de sus talentos. Podría incentivar a las productoras y agencias a ofrecer más recursos y apoyo a sus artistas, como acceso a terapia y asesoramiento, programas de bienestar y horarios de trabajo más flexibles. En un mundo donde las redes sociales a menudo promueven una imagen irreal de perfección y felicidad, la honestidad y la vulnerabilidad de Anne Ercel son un soplo de aire fresco. Su mensaje de que no estamos solos y que es importante buscar ayuda cuando la necesitamos, es un mensaje poderoso y necesario que puede inspirar a muchas personas a dar el primer paso hacia una vida más saludable y feliz. En resumen, la confesión de Anne Ercel sobre su lucha contra la ansiedad y el estrés ha causado un gran impacto en el mundo del corazón. Ha generado elogios, críticas, especulaciones, pero sobre todo, ha abierto un debate importante sobre la salud mental. Anne ha demostrado ser una mujer valiente y auténtica, y su testimonio puede ser de gran ayuda para muchas personas que están pasando por situaciones similares.
La actriz ha utilizado su plataforma para generar conciencia, y aunque las reacciones han sido diversas, el resultado final parece ser positivo, más personas hablando de salud mental y buscando ayuda. La conversación está en marcha, y eso es lo más importante. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este análisis profundo de la confesión de Anne Ercel. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció la confesión de Anne? ¿Crees que es importante que las celebridades hablen abiertamente sobre su salud mental? ¿Has lidiado alguna vez con problemas de ansiedad o estrés? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y antes de despedirme te recuerdo que si te gustó este vídeo, le des un me gusta, lo compartas con tus amigos y familiares, y te suscribas al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.